Buenas noches y bienvenidas a todos a la Tabacalera, a todas las personas. Voy a iniciar brevemente, de manera típica, explicándoos que no se puede fumar en la sala, que no va a suceder nada, pero que si sucediera algo, de la mitad del aforo hacia el final, tenéis que salir por los pasillos y por la puerta principal, y de la mitad del aforo hacia el principio deberíais bajar por la rampa. Olvidad lo que os he dicho y de nuevo buenas noches y bienvenidas a todas a la Tabacalera. Hoy nos hemos reunido para recordar a Eduardo Galeano. Recordar, decía él, proviene del latín recordi, volver a pasar por el corazón. Y hoy nos hemos reunido para compartir a Eduardo Galeano en nuestros corazones. En 2011, Galeano presentó su penúltima obra, Los hijos de los días, aquí en la Tabacalera. Dicen las buenas lenguas que se emocionó con la gente que habitan y dinamizan este centro cultural autogestionado del barrio de Embajadores, llamado popularmente Lavapiés. Y dicen las malas lenguas que las vecinas y vecinos de Lavapiés somos antisistemas, perroflautas, violentos, criminales y sin papeles. Y es que en Lavapiés habitan vidas, pieles, caras, culturas y pensamientos de 88 orígenes diversos que viven en circunstancias y condiciones diversas. Como Galeano, sabemos lo mucho que la diversidad y la libertad asustan al poder y a las normas establecidas. La Tabacalera es la suma de muchos sueños y de muchas realidades. Día a día, personas, vecinas y no vecinas, autogestionan juntas este espacio de manera horizontal y sin jerarquías, sin más mediación que la voluntad y sin más protocolos que los acuerdos tomados en asamblea. Una expresión libertaria, puesta en práctica, que tiene sus dificultades, porque conlleva escuchar y reflexionar, llegar a acuerdos sin imposiciones y llevarlos a cabo. Y ni el sistema ni la actual democracia nos ha educado a ello. En 2011 sucedió también algo mágico. Galeano se topó con el 15M en Barcelona y dijo: el mundo hoy invita a ser indigno y la gente joven se ha negado a esa invitación. A mí me da una inyección de vitamina E, de esperanza, de entusiasmo. Y a cambio, Galeano le dio al 15M otra vitamina, la U de utopía, de esa que invita a seguir caminando hacia adelante. Eduardo Galeano fue escritor, periodista, contador de historias y una persona con un gran sentido del humor y de la ironía. Fue encarcelado y censurado, defendió los juicios por crímenes de guerra en Uruguay y la independencia de Puerto Rico, premió al compromiso social y a la defensa de los derechos humanos. A través de su literatura, sacó del olvido a los invisibles de la historia y les devolvió su voz. A los pobres, a los inmigrantes y a las mujeres. La otra mitad del mundo, decía él. Galeano también nos recordó que el amor y la libertad son expresiones de la vida que merecen ser vividas con dignidad y respeto. Un respeto que pediría por igual para la flora y para la fauna, y no solo para los animales de la especie humana. Y mi abuela Elena me decía que es de bien nacida ser agradecida. Eduardo, quiero darte las gracias por las narraciones de tu antología Mujeres, en las que muchas de nosotras nos reconocemos, al conocer la vida de tantas compañeras, humanas y divinas, de otros lugares y de otros tiempos que jamás recogerá ningún libro de historia. Llevamos tus palabras como las semillas que las esclavas africanas guardaban en sus frondosas cabelleras, para cuando tocaba huir a la disparada, garantizar el alimento y la vida. Gracias a las personas de la nave Trapecio por su voluntad y por su esfuerzo que han hecho posible esto, y gracias, Eduardo, por tu valentía y por tu humanidad. Hola, buenas tardes. Simplemente quiero agradecerles a todos ustedes en nombre del Siglo XXI de España que estén hoy aquí acompañándonos en este acto que hemos organizado en homenaje a Eduardo. Quiero dar las gracias a Tabacalera por acogernos y porque aquí tuvo lugar uno de los episodios más emocionantes y conmovedores a los que yo he tenido la fortuna de asistir, que fue, como han visto ustedes, la entrada cuando presentó aquí Los hijos de los días. Aquel aplauso fue sin palabras, fue mágico, porque era un aplauso donde no había mediación, era un aplauso directo que salía del corazón, que salía de las entrañas. Y hoy en este sitio, unos cuantos años después, hemos reunido a una serie de amigos suyos
y a través de ellos podremos celebrar probablemente el legado más importante que nos dejó Galeano, que es su palabra. Tanto a quienes hoy han podido venir a acompañarnos haciendo huecos y haciendo importantes sacrificios en sus agendas para estar con nosotros, como a aquellos que han querido venir, que querían venir pero no han podido hacerlo por situaciones personales, y quiero mencionar especialmente a Iñaki Gabilondo y a Marcos Ana, que habían confirmado su presencia pero que por motivos personales de última hora no han podido venir sintiéndolo mucho. Pues a todos ellos, de verdad, nuestro más sincero agradecimiento, porque hoy aquí solo hay un protagonista, solo debe haber un protagonista. Ese protagonista se llama Eduardo Galeano, y a través de vosotros podremos revivir lo que nos quiso dejar a todos sus lectores pasados, presentes y futuros. Muchas gracias. Acompañarnos con varias lecturas: Luis García Montero, Vicente Romero, Pablo Rabasco y Consuelo López Chelito. Eduardo fue un maestro para todos nosotros. Para mí fue un referente, no ya por las cosas que decía cuando escribía o hablábamos de literatura, de periodismo, sino por lo que su propia manera de ser significaba. A mí me parece que Galeano es el mejor ejemplo de que el pensamiento forma parte de la belleza. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pensar es un modo de ser bello, de buscar la belleza, y es importante porque la consecuencia primera para su literatura y para su significación es que las ideas son inseparables de los sentimientos. Las ideas en frío son más peligrosas que una maquinaria mortal. Las ideas relacionadas con los sentimientos tienen un pozo ético que nos hace contar la historia mirándole a los ojos a la gente, y eso es lo que él hizo: contar la gran historia, la historia colectiva, fragmento a fragmento, pensando en las pequeñas experiencias individuales que tienen que ver con la unidad de los hombres, las mujeres, la fauna, la flora que conoce este planeta. Voy a leer un fragmento del libro de los abrazos, donde su ironía, su ternura convertida en idea y sus ideas convertidas en belleza, pues recaen sobre su propio nombre y sobre su propia firma. Nombres. Me firmo Galeano, que es mi apellido materno, desde los tiempos en que comencé a escribir. Esto ocurrió cuando yo tenía 19 años, o quizá apenas unos días, porque llamarme así fue una manera de nacer de nuevo. Antes, cuando era un chiquillo y publicaba dibujos, los firmaba Hughes, por la difícil pronunciación española de mi apellido paterno. Hughes se llamaba mi tatarabuelo galés, que a los 15 años se echó a la mar en el puerto de Liverpool y llegó al Caribe, a Santo Domingo, y tiempo después a Río de Janeiro y finalmente a Montevideo. Allí arrojó su anillo de masón al arroyo Miguelete y en los campos de Paysandú clavó las primeras alambradas y se hizo dueño de tierras y de gentes. Y hace más de un siglo murió mientras traducía al inglés el Martín Fierro. A lo largo de los años he escuchado las más diversas versiones sobre este asuntito de mi nombre elegido. La versión más necia, que ofende a la inteligencia, me atribuye una intención antiimperialista. La versión más cómica supone fines de conspiración o de contrabando. Y la versión más jodida me convierte en la oveja roja de mi familia. Me inventa un padre enemigo y oligárquico en lugar del padre real que tengo, que es un tipo macanudo, que siempre se ha ganado la vida con su trabajo,
o con la buena suerte que tiene en la quiniela. El pintor japonés Hokusai cambió de nombre 60 veces para celebrar sus 60 nacimientos. En Uruguay, país formal, lo hubieran enjaulado por loco o alevoso simulador de identidad. Buenas tardes. Esta tarde, junto a quienes queremos y admiramos a Eduardo, entre evocaciones de su obra y de sus pasiones, creo que no puede faltar el recuerdo de su gran amigo Morgan. Por decirlo con sus palabras, mi compañero Morgan, mi perro, mi compañero de paseos, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando yo ya llevaba 18 horas escribiendo, Morgan venía, me daba con su pata y me decía: vení, vamos a pasear juntos, que la vida no termina en los libros. Y nos íbamos los dos. Sobre Morgan, Eduardo hablaba mucho, aunque escribiera muy poco. En Bocas del Tiempo le dedicó estas líneas: el sol lo atrapa, Morgan huye, vuela sobre la arena, ondula en el oleaje y dan ganas de aplaudir esa ráfaga roja. Pero Morgan se llama así por sus costumbres de pirata y las víctimas no lo consideran tan admirable. Brincón y ladrón, a Morgan lo persigue el sol y también lo persigue el propietario de una pelota de tenis o sándwich o zapatilla o prenda íntima que él ha usurpado para hundirse en el agua con el botín entre los dientes. Nunca supo ajuiciarse. Hasta ahora que se sepa, nunca nadie lo ha visto quieto ni ha mostrado nunca el menor indicio de cansancio o de arrepentimiento. Morgan ya llevaba 4 años haciendo perrerías en el mundo cuando Manuel Monteverde, que tenía la misma edad, se sentó en una roca y reflexionó sobre el asunto. Sí, dijo, Morgan se porta mal, pero hasta reír. Después de cada travesura, Morgan miraba a Eduardo, reflejando en sus ojos ese sentido de humor y ese amor infinito que solo sabemos entender y valorar quienes tenemos perro. Porque no solo fueron risas, sino compañía, complicidad y cariño, es decir, esenciales gotas de felicidad, lo que Morgan dio a Eduardo y a Elena durante años. Por eso los dos vivieron como una tragedia íntima la enfermedad de Morgan. La vida siempre es fugaz, pero la de los perros resulta excesivamente, cruelmente fugaz, se lamentaban. Morgan tenía un cáncer como una pelota de fútbol. La mañana que lo íbamos a operar, caminamos juntos alrededor de nuestra casa, los dos tristísimos, recordaba Eduardo. Yo no sabía si iba a volver a verlo vivo y él sabía muy bien lo que le iba a ocurrir. Habrá quienes no acaben de entenderlo. Aquellos que nunca han gozado de la compañía de un perro o aquellos que reducen su papel en sus vidas al de simples animales domésticos. Con una sonrisa triste y un brillo de dolor en sus ojos, Eduardo me contó que cuando Morgan acababa de morir, salió llorando de la clínica veterinaria y un militante de izquierda le abordó en la calle para colocarle un encendido discurso político. Aquel joven fue incapaz de darse cuenta de mis lágrimas. La falta de Morgan sería otro signo de que el tiempo se agotaba, de que la vida ya comenzaba a desvanecerse. Su pérdida fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del alma, confesó Eduardo, diciendo que me dejó con muy mala música. Una de las últimas veces que nos vimos y que charlamos largamente de casi todo, le conté que si tuviera que imaginar ese cielo en el que no creíamos, sería un lugar apacible donde estar con mis perros, con todos los perros que me han acompañado a lo largo de mi vida. Le pareció una buena idea, asumible. Por eso ahora, cuando pienso en Eduardo, me gusta imaginarlo junto a Morgan, escribiendo, paseando por la playa, viendo fútbol en televisión, pero siempre con Morgan a su lado.
Hola, buenas noches. Me vais a permitir que os lea algunos recuerdos que viví con Eduardo estos últimos años. Las 12 de la noche en Barcelona. Yo me estaba preparando para ir a dormir, pero sonó el teléfono. Era Elena, con voz alegre y una energía arrebatadora. Vamos, Pablito, vamos con Dudu a Plaza de Cataluña. Habíamos estado todo el día arriba para abajo. Eduardo había recibido un prestigioso premio de la Asociación de Periodistas Catalanes y acaban de salir de la cena oficial. Pero ahí estaban, esperándome en una esquina de las Ramblas, felices y contagiados de aquella mística que encendió el 15M en España en aquel hermoso mes de mayo de 2011. Llegamos a la acampada. Juntos habíamos estado en la de Madrid al Sol, pero aquella noche Barcelona estaba linda, cálida. Sonaba la música y la gente no paraba de llegar como si fuera fiesta. Busqué a mis amigos para que grabaran algunas palabras de Eduardo. El vídeo en boca ahora fue visto por decenas de miles de personas. Y Eduardo dijo: este es un mundo diferente, va a ser un parto difícil. Pero este mundo está latiendo en el otro, y aquí lo reconozco. No me importa lo que pasará mañana, eso no importa. Me importa lo que está pasando hoy. Y vi en su ojo algo que yo, más o menos joven, partícipe de aquello, no tenía ya ni tengo. Una inocencia y una alegría limpia que en algún momento dejé arrojada en la cuneta de mi infancia. Él la tenía, la tiene. Un entusiasmo casi inocente por lo pequeño, por los gestos tapados por la rutina. Aquella noche brindamos como en fin de año, reímos porque, al menos en esos momentos, regresó la alegría de vivir sin miedo. En Montevideo cada día mirábamos y comentábamos el desayuno de la prensa española con Elena. No podía despegarse de Canet de Mar, de aquella España que nacía torpemente a la democracia a principios de los años 80, en la que sufrieron el largo exilio. Allí se encontraron con Pilar, Oriol, Antonio. Cuando llegaron a Cataluña también fueron otros exiliados, los del hambre, los andaluces emigrados, los que mejor le acogieron. Los vecinos obreros y pobres que, empujados hacia el norte rico, también añoraban sus lugares y su gente. De allí salieron muchas historias de sus libros. El verano anterior tuve que viajar a Montevideo a realizar un estudio sobre las cooperativas de vivienda. Y Eduardo y Elena me abrieron para siempre las puertas de su casa, a la que regresé ya cada año. En el aeropuerto tomé un taxi y ahí estaba yo, con algo de miedo y respeto. Respeto que aumentó mucho cuando delante de su puerta pude leer un cartel que decía: cerrado por fútbol. El Mundial de 2010. Allí viví la fiesta del fútbol que es Uruguay y que especialmente es su casa. Allí vivimos los cuartos de final contra Ghana, la parada de Suárez en el 120, el penal del Loco Abreu. Y Eduardo en ese momento agarrando su frágil corazón mientras la pelotita volaba suavemente hacia el fondo de la portería. Días después sentí que España salía campeona en el mejor estadio del mundo, en su casa. A Eduardo le encantaba jugar, no al fútbol. Bueno, él decía que era el peor jugador que había dado el país, pero que eso ya era mucho. Sus conversaciones por teléfono con su nieta eran puro surrealismo, le encantaba el juego y hacía lo posible por escribir sobre los niños. Como esta pequeña historia sobre mi hijo que publicó en su libro Los hijos de los días y que recitó aquí aquel día del que hablábamos. 21 de abril, El Indignado. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer de hoy del año 2011, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba, callada, el paso de Jesucristo y los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos. Y una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado: ¡defiéndete! ¡Defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad. Pero los niños son los más terribles e implacables críticos. Eduardo nos regalaba las diferentes ediciones del libro en diferentes idiomas para que Marcos las tuviera de mayor. Con letras extrañas en japonés, en ruso, en griego, y él pensaba que siempre eran diferentes. Hasta un día llegó muy serio, con 3 años y medio, y me dijo: papá, dile a Eduardo que deje de escribir sobre mí. Otro día, una nieta suya, con 4 años de edad, al tener que esperarle un buen rato, mientras el abuelo tendía unos admiradores y le firmaba unos libros, le dijo con cierto desprecio después de una larga espera: no sé para qué tanta boda, si ni siquiera yo te leo.
Bueno, y como casi todas las tardes de un otoñal mes de mayo, Eduardo se acercaba a buscarme a la mesa del salón. Eso significaba paseo. Colocaba en su cinturón sus bolígrafos alineados como pequeños combatientes, escondida en la chaqueta su pequeña libreta. Se preparaba por si las historias fueran a surgir en cualquier esquina. Repetíamos muchas veces los mismos caminos, pero él siempre iba preparado, atento a lo extraordinariamente pequeño. Andábamos hacia la Rambla de Montevideo. Entonces un día, pisando ya la arena, junto a lo que él llamaba mar y arena, ¿no?, a la altura de Malvín, un hombre mayor se acercó a Eduardo. Parecían familia, amigos desde la infancia, por cómo se miraban, pero no se conocían. El hombre, agarrando con sus manos ancianas los hombros de Eduardo, le dijo con una hermosa sonrisa: «No te mueras nunca, Eduardo». Seguimos paseando en silencio ya un buen rato. Eduardo se paró y me dijo con media sonrisa: «Es hermoso que me digan eso. Gracias». Gracias, Violeta, por incluirme, y gracias al señor Galeano por ser amigo mío. Estoy un poco nerviosa. Yo os voy a leer Los Nadie. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, me emociono, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Gracias. Segundo bloque de intervenciones. Van a participar Alba Esquivel, José Manuel Martín Meden, José Javier Hernández y Ángel Capa. Y luego el vídeo que marca la transición va a contar con la intervención del jugador del Atlético de Madrid, Diego Godín. Buenas tardes. Bueno, yo he venido a haceros una invitación al vuelo. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En la calle, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta o como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo,
ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción, ni por fortuna, se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta en Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Eduardo Galeano es el mejor periodista que conozco, porque es el cronista de la inmensa mayoría, el cronista de la dignidad de los muchos que siempre son tratados de menos en los grandes medios de comunicación. Eduardo fue secretario de redacción de la revista Marcha en Montevideo, dirigió la revista Crisis en el exilio en Buenos Aires y ya de regreso a su Uruguay estuvo en el grupo fundador del semanario Brecha, que es una de las mejores publicaciones que en estos momentos se editan en toda América Latina. Yo voy a leer un pequeño texto de su libro Días y Noches de Amor y de Guerra, que recibió el premio Casa de las Américas de Testimonio en 1978. El texto se titula Buenos Aires, julio de 1975, los que cruzan el río. En esos momentos Eduardo era el director de Crisis en el exilio en Buenos Aires. Todos los meses, el día que sale la revista, un grupo atraviesa el río Uruguay para leerla. Por la mañana salen de Paysandú y cruzan a tierra argentina. Compran entre todos un ejemplar de Crisis y ocupan un café. Uno de ellos lee en voz alta. Escuchan y discuten. La lectura dura todo el día. Cuando terminan, dejan la revista de regalo al dueño del café y se vuelven a mi país, donde está prohibida. Aunque solo fuera por esto, vale la pena. Eduardo Galeano vale la pena y la alegría con las que hoy le abrazamos, y yo estoy seguro de que vamos a seguir cruzando los ríos de todas las luchas
para continuar siempre con él y con Elena. Buenas tardes. Me contó Elena, la mujer de Galeano, que cuando falleció Eduardo, su nieta más pequeña, de 8 años, le preguntó a la vista de tanto cariño, ¿no?, que veía en su funeral, le preguntó, como digo, abuela, ¿qué era abuelo? ¿A qué se dedicaba? Y Elena, tal vez por callarla, le dijo, abuelo era amiguero. Bien, pues de este amiguero, que era Eduardo, y lo ves, a la vista está, voy a leer un trocito de su libro Mujeres, un capítulo que él llamó Teresa. Teresa de Ávila había entrado al convento para salvarse del infierno conyugal. Más valía ser esclava de Dios que sierva de macho. Pero San Pablo había otorgado 3 derechos a las mujeres: obedecer, servir y callar. Y el representante de su santidad, el Papa, condenó a Teresa por ser fémina, inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas contra San Pablo, que mandó que las mujeres no enseñasen. Teresa había fundado en España varios conventos donde las monjas dictaban clases y tenían autoridad. Y mucho importaba la virtud y nada el linaje, y a ninguna se le exigía limpieza de sangre. En 1576 fue denunciada ante la Inquisición porque su abuelo decía ser cristiano viejo, pero era judío converso, y porque sus trances místicos eran obra del diablo metido en cuerpo de mujer. 4 siglos después, Francisco Franco se apoderó del brazo derecho de Teresa para defenderse del diablo en su lecho de agonía. Por esas vueltas raras de la vida, por entonces Teresa ya era santa y modelo de la mujer ibérica, y sus pedazos habían sido enviados a varias iglesias de España, salvo un pie que fue a parar a Roma. Gracias. Vamos a ser sinceros. Eduardo era fundamentalmente un hombre de fútbol. Él quiso ser jugador y no pudo, porque según él mismo dijo, jugaba muy mal. Fue hincha de fútbol, fue hincha de Nacional de Montevideo, pero también dijo que era un mal hincha, porque admiraba y le gustaban muchos jugadores de Peñarol. Pepe Chafino, por ejemplo, Rocha, Pablo Valíez, y sobre todo el negro jefe, Julio Varela, capitán de la selección del Maracanazo del 50. Como sabemos, Julio Varela y Artigas son los 2 héroes más queridos en Uruguay. Él en realidad le gustaba el buen fútbol, era hincha del buen fútbol. Él odiaba eso que está muy de moda ahora, que hay que ganar como sea, o que lo único que importa es ganar. Él decía que no se juega para ganar, como tampoco se vive para ganar. Él decía que se juega para jugar. Y en todo caso el triunfo es una recompensa, pero nunca un objetivo. En ese sentido, una vez, estando en Buenos Aires,
Nos citamos en la librería El Ateneo, en la cafetería de esa hermosa librería El Ateneo. Entonces yo llegué temprano, como siempre, a horario, pero él ya estaba en la mesa. Y estaba con una cara de enojado increíble, cosa que no ocurría habitualmente. Entonces yo me siento con mucha prudencia y lo saludo, le digo: hola Eduardo, ¿cómo estás? Me dice: mal, ¿cómo crees que esté? ¿No viste estos tipos cómo se clasificaron? Que le ganaron al Barcelona. Era el partido cuando el Inter de Mourinho, en un partido infame realmente, eliminó al Barcelona en el Camp Nou. En realidad no dijo estos tipos, dijo algo más propio de la tribuna que no me animo a decir. Voy a leer una parte del libro El fútbol a sol y sombra, que es el mejor libro de fútbol que yo he leído, porque Eduardo no era un intelectual que se acercaba al fútbol por esnovismo, conocía el fútbol y sentía el fútbol apasionadamente. Precisamente voy a leer algo que se llama El fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo de hoy, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con un globo y como juega el gato con un ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como un globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo, sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Tengo que decir por último que Eduardo era tan grande como persona que uno a los 10 minutos de conocerlo parece que estaba hablando con un amigo de toda la vida. Era tan sencillo que era como hablar con el vecino de su barrio. Nada más. Muchas gracias. Perdón, me he quedado... en el último bloque van a leer Fernando León de Aranoa, Fran Sevilla, Estela Giraldo y Juan Diego Botón. Muy bien, muchas gracias. Nada, quería, antes de leer, quería compartir con vosotros un poco mi experiencia de Galeano, al modo de sus cuentos, muy brevemente, y contaros algo que seguro que ya sabéis o que ya imagináis, ¿no? Que es qué difícil y qué inquietante resulta conocer a alguien a quien has leído y admiras, ¿no? Te preguntas, ¿no? ¿Y si te defraudan? ¿Y si no se pareciera a su obra, a sus escritos? Tuve la suerte de conocer a Eduardo Galeano y a su mujer Elena, y resultó que Eduardo era tal y como se le veía en sus libros. No en la fotografía de la solapa, cosa fácil, sino en las palabras. Sus cuentos son autorretratos, espejos pequeños en los que siempre se le veía a él. Eduardo era un contador de historias. Tuve el placer de escucharle relatarlas en mesas y sobremesas, como antes había tenido el placer de leerlas, y en su boca sonaban centelleantes y vivas como sus libros. Cuando conversabas con él, por más que fueran horas, largas horas, te pasaba como con sus cuentos, que se te hacía corto. Eduardo no escribía historias, las encontraba. Él decía que todas las había escuchado antes en algún sitio,
No es fácil encontrar historias. Hay que saber reconocer el brillo de sus aristas en la corriente del río. Con la misma necesidad con la que otros buscan oro, compañía o un amor correspondido, Eduardo encontraba historias. Quizá porque sabía que las historias, las buenas historias, son precisamente eso: oro, compañía, un amor correspondido. Voy a leer, he negociado y voy a leer 2 pequeños cuentos, son muy breves, en vez de uno largo. El primero se llama El arte y la realidad, y lo he elegido porque habla de cine y de Pancho Villa. Ya quisiera. Heraclio Cepeda hizo el papel de Pancho Villa en México Insurgente, la película de Paul Leduc, y lo hizo tan bien que desde entonces hay quien cree que Heraclio Cepeda es el nombre que Pancho Villa usa para trabajar en el cine. Estaban en plena filmación de esa película en un pueblecito cualquiera, y la gente participaba en todo lo que ocurría de muy natural manera, sin que el director tuviera arte ni parte. Hacía medio siglo que Pancho Villa había muerto, pero a nadie le sorprendió que se apareciera por allí. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo, unas cuantas mujeres se reunieron ante la casa donde Heraclio dormía y le pidieron que intercediera por los presos. A la mañana siguiente, bien tempranito, él fue a hablar con el alcalde. Tenía que venir el general Villa para que se hiciera al fin justicia, comentó la gente. Y el otro, mucho más breve, se llama El aire y el viento, y dice: por los caminos voy, como el burrito de San Fernando, un poquito a pie, otro poquito andando. A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia y bichos voladores de la belleza, y demás vagos y mal entretenidos que andan por ahí, y por ahí seguirán, como seguirán las estrellas de la noche y las olas del mar. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire aprendiendo a saberme continuado en el viento. Me parece que fue Vallejo, César Vallejo, quien dijo que a veces el viento cambia de aire. Cuando yo ya no esté, el viento estará, seguirá estando. Buenas noches. Resulta difícil porque a uno le gustaría poder contar tantas cosas, y escuchaba a Ángel hablando de fútbol y recuerdo una conversación hace muchos años hablando de la Navidad con Eduardo, criticando la Navidad, esta especie de felicidad obligatoria, ¿no?, que nos viene impuesta, ¿no? Y hablábamos de la Navidad en Montevideo con un calor terrible, ¿no?, y los belenes y la nieve y los frutos secos, ¿no? Y de repente se queda callado, me mira y dice: pero mira, Fran, yo no voy a estar en contra de la Navidad porque sea objeto de manipulación comercial, porque entonces uno tendría que estar en contra de todo lo importante, que todo es objeto de manipulación comercial, como el amor, como el fútbol. Efectivamente, era apasionado del fútbol. Un breve texto que yo creo que, por desgracia, cobra especialmente actualidad con lo que estamos viviendo en Europa, con esa crisis de los refugiados y con esa insolidaridad que, si Eduardo sigue entre nosotros, estaría escribiendo sobre ella. Ventana sobre la nuca. Las cosas son dueñas de los dueños de las cosas, y yo no encuentro mi cara en el espejo. Hablo de lo que no digo. Estoy, pero no soy. Y subo a un tren que me lleva a donde no voy, en un país exiliado de mí. Lo que yo escribí, pocas horas después de saber que Eduardo nos había dejado. Inventabas palabras, lo hacías en cualquier instante, o las aprehendías en cualquier rincón para que te acompañaran. Y su estela, la de las palabras recién nacidas, nos acompañaban a lo largo de las noches largas que parecían no tener fin a tu lado. Había que actuar de forma sentipensante. ¿Cómo puede estar uno completo si no hermana el sentimiento
y el pensamiento si no caminan al unísono. Cazabas historias en cualquier instante, en cualquier rincón, pero las historias que recolectabas cobraban vida propia tras pasar por el tamiz de tu pequeña libreta y el fino rotulador con que las anotabas. Colgada de tu cinturón iba siempre esa cartuchera que portaba tus armas, los instrumentos de la escritura. Me sorprendió leer algunas de las pequeñas historias que te narré y que tú transformaste en acontecimientos de aprendizaje, como si fueran lecciones de vida vividas no por mí, sino por alguien más sabio. La última vez, en Montevideo, hablamos de mi caligrafía casi imposible de descifrar, de aquellos tiempos en los que todavía escribíamos cartas, o las escribíamos con papel y bolígrafo, no en el ordenador, computadora. Menos mal que yo las mejoraba mucho cuando las leía, me dijiste con sorna. Nos reímos. Llevabas tatuado en el alma el mapa de las injusticias de América Latina para no olvidarte de su dolor y de todas las injusticias en todos los confines del mundo y de todos los nadies. Y tuviste que llorar no por las cosas que dejaste atrás, sino por tantos amigos perdidos. Florencia me envió la foto de ese papel desvaído sobre la mesilla del hospital en que nos abandonaste y donde dejaste escrita una última frase: solo odio la muerte cuando la veo en vosotros. Y citabas a otro gran amigo que también nos abandonó hace muchos años, el poeta Julio Vélez. Hoy odiamos a la muerte porque la hemos visto en ti. Reivindicamos, como nos dijo también otro amigo, Benedetti, nuestro derecho al odio, pero es momentáneo, pasajero, entre otras cosas porque sabemos, tú lo dijiste, que la muerte es mentira y tú estás vivo entre nosotros. Ayer recibí un cumpleaños de Elena en forma de foto que alguien a su vez le había enviado en un muro en cualquier barrio, en cualquier suburbio de España, de América Latina, de cualquier parte del mundo, una pintada que decía: Eduardo Galeano, vivirás en la memoria de los nadies. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la editorial Siglo XXI y a La Tabacalera por organizar un acto tan hermoso y recordar de esta manera y a través de sus palabras a una de las personas con el corazón más grande que haya conocido. Eduardo era un gran amigo, teníamos sobre todo una relación muy familiar y yo de alguna manera lo quería como si fuese mi abuelo. Por eso hoy he decidido compartir con vosotros una carta. Es la carta de despedida que le escribí pocos días después de conocer la triste noticia de su muerte y de alguna manera me ayudó a digerir todo aquello y escribiéndole a él poder contar a la gente y ahora a vosotros cómo era Eduardo, que era un ser excepcional. Hasta siempre, maestro, mi maestro. He necesitado unos días para poder escribirte. No quería hacerme la idea de que esa llamada se produciría, aunque la ausencia de noticias tuyas me hacía pensar que no tardaría en llegar. Pero no quería admitirlo. Tú no podías irte, tú no. Fue hace algo más de 2 años cuando me contaste que había vuelto el dragón de la maldad, vulgarmente llamado cáncer, y que comenzabas de nuevo la guerra, la maldita guerra. Hay fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende, decías. Eso es precisamente lo que me ocurrió al conocerte. Recuerdo aquel día en que la vida nos encontró. Fue un memorable 23 de abril, el día del libro, hace ya 7 años. Paseaba por las calles de Barcelona cuando la casualidad o el destino, o quién sabe qué, nos hizo coincidir. Charlamos apenas unos minutos, lo suficientes como para atreverme a decirte, fruto de la inocencia de una veinteañera que tiene frente a ella su admirado escritor, que me iba a vivir a Buenos Aires. Y tú, sin ningún tipo de convencionalismo,
Me apuntaste la dirección en un papelito y me dijiste: escribime acá y cuando llegues venís a verme. El Café Bacacay de Montevideo, uno de tus imprescindibles junto al Brasileiro, fue el punto de encuentro. Ese día pasó a ser uno de los más hermosos. Las horas parecían quedar reducidas a minutos y mi mundo quedó detenido por un ratito. Recuerdo también que en una servilleta me dibujaste el Uruguay y pintaste los lugares que no podía dejar de visitar. Así lo hice, aunque culpa de mi despiste perdí aquella servilleta. Quizá aún siga vagando por alguna calle y sirvió de guía a alguien que paseaba por allí. A partir de entonces intercambiamos mails. Nunca te gustaron los celulares. De hecho, eras una de las pocas personas que vivía sin uno de ellos. Cada vez que venías a Madrid o yo viajaba allá, por muy apretada que fuese tu agenda, sacabas un huequito para verme, y eso me hacía sentir la persona más afortunada. Me regalaste algo tan bello como tu amistad. Yo te contaba mis alocadas historias y tú compartías conmigo tu inabarcable sabiduría. Intentaba retener cada una de tus palabras en mi cabeza, grabarlas con tinta permanente para que nunca se fueran. Eran luz. Siempre te acompañaba alguna de tus libretas, tus chiquitas y minúsculas libretas. En ellas anotabas cada una de las ideas que te visitaban. Para que no se escaparan, bromeabas. Conservo todas las que me regalaste. Me dijiste que las llenara de mis pensamientos más profundos. Los tuyos dieron forma a más de una decena de libros que ahora nos hacen sentir menos solos. Fuiste el maestro del microrrelato, de la poética del humano, de estos breves, pequeños, concienzudamente elegidos y estrictamente pulidos que contarían las grandes historias. Enemigo de la inflación literaria, insistías en que las únicas palabras que merecían existir eran las que fuesen mejor que el silencio. Admiraba enormemente tu humildad, propia de las buenas personas, y esa capacidad tuya de querer. Lo hacías a corazón abierto, tierno, cariñoso y profundamente generoso. La vida es darse, darse, no hay alegría más grande, repetías. ¡Cuánta razón! Amabas a Elena con tanta entrega que escucharte hablar de ella me hacía creer en las pasiones humanas como el mejor estandarte de supervivencia. Ella era tu fiel compañera, editora de tus relatos, con quien los corregías hasta rozar la perfección más exquisita. Lo mejor era cuando los leías en alto, con tu voz profunda, cautivante, inconfundible. Nos hacías viajar y alcanzar el jamás proclamado derecho de soñar. Eduardo, querido Eduardo, quiero contarte que el mundo entero ha llorado tu muerte. Huérfanos de quien tantas conciencias despertó, la voz del compromiso de los de abajo, de los exiliados, de América Latina y de los que en ella como tú creyeron. Al menos nos queda el consuelo de que tu memoria está conquistando otro lugar. Muchas veces me pregunto cuán triste ha de ser morir y no ver el atardecer, cuando el sol se va y se echa a dormir en esa hamaca que es el horizonte, en la hora más bella del día, confesaste una vez. Te imaginamos ahora, contemplando uno de ellos, volando alto. Eternamente agradecida por haberme dejado crecer a tu lado. Hasta siempre, maestro, mi maestro. Ahora el mundo es un poco peor. Simplemente terminar con la lectura de un pequeño texto que era muy especial para los dos, de su libro Los hijos de los días. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el calor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol en la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Buenas tardes, noches ya. Cuando entraba antes, viniendo aquí, recordé esa presentación en 2011, yo estaba aquí, como un montón de los que estáis aquí esta noche también, imagino,
Y fue una de las cosas más bonitas que yo recuerdo, seguramente la presentación de un libro más bonita que he vivido en mi vida. Yo a Galeano le debo el descubrir que lo importante de la vida está en las cosas pequeñas, y como otros referentes en mi vida, como a Hellman, como a Urondo, le debo el saber que no merece la pena luchar si no es amando, y no merece la pena amar si no es luchando. Casualidades de la vida, este magnífico escritor tiene muchos textos, y el que yo había seleccionado 2, pero uno de los que había seleccionado ha sido leído ya. Pero por ahí pienso que hay cosas que escucharlas 2 veces no está de más, y para no quedarme un poco en bragas voy a repetir el texto que se ha leído, si ustedes me lo permiten y consienten. Se llama Derecho al delirio, es un fragmento. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta, o como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajarán para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, y llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, la loca de Plaza de Mayo será un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de amnesia obligatoria. Esta se pidió. Y alguna teníamos que ganar. La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de la tabla de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuanto hayan vivido, sin que importen ni un poquito la frontera del mapa o del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses,
pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Gracias. Si me lo permiten, voy a leer dos fragmentos del libro de los abrazos. Primero dice así: un sistema de desvínculos para que los callados no se hagan preguntones, para que los opinados no se vuelvan opinadores, para que no se junten los solos, ni junte el alma a sus pedazos. El sistema divorcia la emoción y el pensamiento como divorcia el sexo y el amor, la vida íntima y la vida pública, el pasado y el presente. Si el pasado no tiene nada que decirle al presente, la historia puede quedarse dormida, sin molestar, en el ropero donde el sistema guarda sus viejos disfraces. El sistema nos vacía la memoria o nos llena la memoria de basura y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla. Las tragedias se repiten como farsas, anunciaba la célebre profecía, pero entre nosotros es peor. Las tragedias se repiten como tragedias. Y luego este otro, que se llama Desmemoria 4, que dice así: Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de High Market, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o de un amo. Tras la inútil exploración de High Market, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música de rock. El cartel reproduce un proverbio del África, que dice así: hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Muchas gracias.